Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras. Son 18 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, 106.5 de la frecuencia modulada, www.ondaguanche.com o .es, si nos estás sintonizando a través de la red de redes, a través de internet, como cada martes, siempre que la tecnología nos lo permita y las circunstancias siempre ajenas a la voluntad de esta casa. Se encuentra con nosotros la psicóloga Elena Rodríguez. Elena, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contenta de venir, otro martes. Nosotros de recibirte, además, pues con ganas atrasadas, porque nos quedamos el pasado martes con la miel en los labios, como se suele decir, ¿no? Con la miel en los labios, porque aquel día tuvimos unos ajustes técnicos en nuestro centro emisor de cazadores y nos privó de la primera hora del programa. Elena, la tuya. Sí, fue una pena, pero nada, aquí estamos otra vez. Nosotros a veces a eso le llamamos los duendes de la radio, ¿eh? ¿Qué te parece? Luego vino la segunda hora del programa, en la que estábamos conectados en directo con el salón de pleno. Yo creo que diferencia, un pleno es, por interesante que sea, aburrido, monótono, previsible. Y bueno, se supone que está para ayudar a los problemas generales de los ciudadanos, pero yo tengo la sensación de que a los ciudadanos le llega muy poco. Sin embargo, espacios como el tuyo sí que tienden a ayudar más a la gente, da herramientas, da claves, da métodos y habla de cosas que nos pasan a todos. Y además, pueden llamar y preguntar, que en el pleno creo que lo tienen más complicado. Sí, allí la verdad que es muy complicado. Ahí hay ocasiones en las que no te dejan ni grabar, y siendo un sitio público. Pueden llamar, pueden proponer ideas para otros programas. Sí, yo además en tu espacio yo creo que bueno, es bastante participativo, ¿no? Sí, incluso yo no estoy para nada cerrada que un día alguno o algunos de los oyentes que tenemos se vengan aquí conmigo. ¿Ah, sí? Hagamos, por supuesto. Oye, no tienes miedo a nada, ¿eh? Que a veces estoy muy sola aquí. Oye, gracias por la compañía que te hago yo. Sí. Es verdad que yo estoy a través del otro lado del cristal, Sí. Porque tengo que estar aquí en el timón. Contigo siempre. Estaría mejor ahí, evidentemente, pero alguien tiene que estar aquí. Elena. Por eso se emite, sí se emite. Podemos probar, yo creo que tú eres capaz de hacerlo también, ¿eh? Un día tú aquí... Mira, eso no te lo garantizo. Eso está más complicado. Sí. Eso está más complicado. Bueno, pero veo que has sobrevivido a este calor y a la calima principalmente, Sí, que no es poco, sí, es ¿eh? verdad. Yo me preocupo mucho de la gente que nos echa aquí una manita y estará bien, no estará del todo bien. Perfecta. Has sobrevivido, que es lo más importante para traernos. ¿Qué tema hoy? Pues mira, hoy, después de estar pensando, porque iba a traer otro, pero al final me di cuenta que nunca habíamos hablado de un tema como el apego, que se desarrolla cuando nacemos y que es realmente la base del aprendizaje emocional y es el que está siempre detrás de la terapéutica. Entonces, todos los patrones de respuesta los aprendemos desde el principio de nuestra vida. Y podemos ver, y luego además lo vemos en consulta, como cuando hay patrones que no son suficientemente seguros, las personas desarrollan patologías concretas y tienen problemas para gestionar su vida. Entonces hoy vamos a hacer una aproximación a lo que es el apego y luego he traído para meternos también con el tema de los niños una información que me gustaría tratar. Reconozco que no es parte de lo que habitualmente hago porque suelo tratar más a adultos que a niños, pero me ha gustado mucho el abordamiento de la disciplina positiva con los niños, o sea, el trato con esos niños que empiezan a portarse mal, tanto cómo trabajar con ellos como cómo hacerlo previamente para evitar que esas conductas estén ahí. Entonces vamos a enlazar un poco el apego que es desde el nacimiento y vamos a enlazar a continuación con el tema de la niñez, adolescencia y posibles problemas que se dan ahí. También es una manera de dar ciertas instrucciones, orientaciones a las figuras de apego, pero ya cuando el niño es un poco más grande, cuando ya no es bebé. Bueno, ya que le hemos lanzado el órgano a nuestra fila de audiencia y numerosa, principalmente en tu sección, que ya me están empezando a poner los dientes largos, felicitaciones siempre para el espacio de Elena. El resto de la semana parece que aquí no se hace nada. Gracias, de verdad. Oye, pues tenemos que informarle los canales de comunicación que pueden tener para ponerse en contacto con nosotros. Elena, tú que tienes el teléfono ahí, mejor vos que yo, ¿cuál es el teléfono? El 928 70 75 21. Vale, y el WhatsApp para aquellos que sean más tímidos, tímidas, yo no pongo aquí ningún género, pues lo pueden hacer con un WhatsApp, a mi teléfono particular, si alguien quiere dar de ella, pues también 605-240
782. Yo siempre prefiero la llamada, porque el WhatsApp, bueno, pues, oye, ¿será verdad? ¿Se lo está inventando? Para quedar como que tiene muchos oyentes, que tiene mucha gente que sigue el espacio. Bueno, si quieren llamar siempre es mucho mejor. Y si no pueden o no quieren, pues a través del teléfono móvil, del WhatsApp, pues también pueden ponerse en contacto con nosotros. ¿Qué te parece si hacemos una introducción de lo que es genéricamente el apego? Porque mucha gente estará escuchando y no tiene ni repajo de la idea, ¿no? Sí, sí, sí. El apego, vamos a ver, el apego es, tenemos que tener en cuenta que el ser humano, a diferencia de, por ejemplo, yo qué sé, un caballo, cuando un bebé nace, pasa aproximadamente unos 7 meses que no es capaz en absoluto ni siquiera de desplazarse de forma independiente. Con lo cual, la persona al nacer depende completamente de las figuras de apego. Habitualmente suele ser la madre. Hay ocasiones en las que pues, la madre fallece o la persona se cría en una institución. Vamos siempre a atender a la figura de apego como esa figura que está próxima a las demandas del niño. Pues bueno, le podemos llamar madre, padre. Es cierto que si hay una madre y un padre, el niño empieza a tener más vínculo de apego con el padre cuando es un poco mayor, y vamos a entender por qué. Porque el apego es una necesidad imperiosa para la supervivencia, en cuanto a que se refiere a la búsqueda de seguridad, recurriendo a una figura mayor, más sabia, poderosa y manteniéndola en la proximidad. Es decir, cuando el niño llora, puede estar llorando porque tiene hambre, puede estar llorando porque su cuerpo detecta que tiene una bajada de glucosa. El niño no lo está razonando, pero emite una llamada hacia la figura de apego pidiendo la comida. Inconscientemente. Inconscientemente. Lo que tiene muy claro es que tiene que comer. No tiene la sabiduría de saber que le está bajando la glucosa. Ni siquiera puede hablar, pero emite una señal que va a ser atendida por esa figura de apego. Entonces llora y la figura de apego detecta que tiene hambre, en ocasiones detecta que le pasa algo y luego ya se clarifica si es que le duele, tiene hambre, pero todos los que han sido madres, padres, yo creo que, si no todos, muchos de ellos van a saber lo que digo cuando explico que, aunque el niño no habla, la madre, por ejemplo, sabe lo que le pasa. Identifica el llanto como un llanto de hambre, como un llanto de miedo, como un llanto de dolor. Entonces, digo esto para darnos cuenta de la potencia de esa señal que, sin ser verbal, enlaza con la figura de apego que automáticamente da respuesta a esa demanda. Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos en un congreso de psiquiatría y estaban comentando que el laboratorio, es decir, estamos hablando de un espacio controlado, entre un bebé y un niño, la madre responde a la llamada del niño. Una madre que podemos considerar madre óptima, ¿vale? En cuanto al grado de respuesta, un 30% de las veces que el niño emite una señal de llamada hacia esa figura de apego. Y eso ocurre sin que haya distorsión, con lo cual vamos a pensar cuando el niño viene al mundo y la madre, por ejemplo, tiene que atender un trabajo, tiene que atender otros hermanos, claro, está deprimida porque ha fallecido alguien, porque está en un proceso de duelo o porque tiene tantísimo trabajo o una situación económica que le supera. Entonces, el bebé sigue funcionando siempre desde su dimensión de supervivencia, emitirá las mismas respuestas, pero a lo mejor, las mismas señales, pero a lo mejor el grado de respuesta puede ser inferior. Vale, ¿por qué es tan importante entender el apego? Porque se ha demostrado que está en la base de las experiencias subjetivas de seguridad o inseguridad. Y es un sistema regulador en sí mismo, es decir, cuando se nos responde después de la llamada, es una experiencia subjetiva que nos da seguridad y empezamos a descubrir que cuando apelamos a una necesidad, se nos va a cubrir, nos quedamos tranquilos. Y además aprendemos que eso ocurre, no nos genera una situación de estrés porque nadie nos atiende. Entonces, en ese sentido, el apego como forma de vínculo está en el centro de muchos trastornos mentales y está en el centro de la terapéutica, ¿vale? Siempre que viene un problema a consulta, tenemos que investigar los registros que están en la base de las memorias y de los aprendizajes de la persona.
que se van acumulando y se van convirtiendo realmente en el funcionamiento de toda la vida. El niño solamente va a alcanzar la seguridad si siente que la persona de apego, la madre, está realmente a su disposición, que es accesible, que está dispuesta. Y el apego seguro, ¿qué es lo que le va a otorgar al niño? Le otorga poder hacer una evaluación positiva de él mismo. O sea, muchos de los problemas de falta de valoración de la gente están en que alguna vez aprendieron que no estaban en un contexto de seguridad. ¿Vale? En ese origen. En ese origen tan tierno. Madre mía. Eso asusta un poco. Claro, y otra cosa también vinculada con el apego, si yo siento que soy protegido, voy a poder, cuando no tengo un malestar, porque me duele algo, porque quiero comer, por lo que fuere, voy a empezar a hacer conductas exploratorias, es decir, voy a empezar a explorar qué hay más allá de mi madre y de mí. Entonces, como me quedo seguro, porque sé que si me pasa algo me van a atender, empiezo a explorar. ¿Vale? Entonces, es básico, entonces. Sí, tiempo, es muy, muy importante. Vamos a definir entonces lo que es un apego seguro, ¿vale? El apego ideal sería pues el patrón de apego seguro. El niño usa a su madre como una base a partir de la que explora. Entonces, cuando su madre desaparece, la conducta exploratoria disminuye y se muestran afectados. Cuando la madre vuelve, se alegran, se acercan a ella buscando el contacto físico durante unos instantes y luego siguen la conducta exploratoria. Las madres en ese caso se muestran sensibles y responsivas a las llamadas del bebé, mostrándose disponibles cuando sus hijos las necesitan. ¿Quiénes lloraban un poco? ¿Vale? Esto que estoy enunciando ahora es el fruto de una investigación que se hizo y que se identificaron los 3 patrones fundamentales del apego. Entonces, en los casos de apego seguro, la conducta era así. El niño estaba con su madre, exploraba, desaparecía, exploraba menos por ese miedo, volvía, se sentía contento, lloraba poco. Esa era la relación. ¿Qué hacían los niños que tenían apego inseguro o evitativo? Se muestran bastante independientes a explorar e inspeccionar el entorno sin utilizar a su madre como base segura. Y eso se ve porque los niños no miran y no comprueban si la madre está o no. Cuando la madre desaparece, aparentemente los niños no parecen afectados y tampoco buscan acercarse y contactar físicamente con ella a su regreso. Y es más, cuando la madre vuelve e intenta contactar con el niño rechaza a la madre. Madre mía. Las madres de estos niños, ¿cómo funcionan? Se muestran relativamente insensibles a las peticiones del niño y los rechazan. O sea, si nos damos cuenta, el niño lo que está haciendo es aprender que como la madre no le atiende, ellos rechazan a la madre. Entonces los niños se muestran inseguros, en algunos casos muy preocupados por la proximidad de la madre, empiezan a llorar, aunque parece que aparentemente no les importa, empiezan a llorar cuando desaparecen y al comprender que no pueden contar con el apoyo de la madre, reaccionan de una manera defensiva, adoptando una postura de indiferencia. Aparentemente no me importa, pero detrás de ese no me importa vamos a darnos cuenta de lo que hay en realidad. Ha sufrido muchos rechazos en el pasado, intentan negar la necesidad que tenían de su madre para evitar frustraciones y son niños que parecen no mostrar apego ni conductas diferenciales a sus madres, hacia sus madres. ¿Vale? Aquí quiero también puntualizar, cuando un niño, o sea, cuando llega un adulto a consulta que no logra establecer relaciones afectivas profundas con nadie, que en ocasiones tienen conductas siempre en el límite del riesgo, personas que les gusta mucho pues, correr por los coches, que practican deportes de riesgo. Bueno, hay veces que encontramos detrás un niño que en su momento aprendió que su madre no iba a atenderlo cuando él lo demandaba. Entonces, ¿qué es lo que piensa el niño? Bien, a mí no me atiende, me cuido yo. Como yo me cuido, no me hace falta el que está fuera y no establezco ese lazo. Eso es un perfil que nosotros determinamos como
a ver cómo decirlo sin que suene muy fuerte, pero el no poder contactar con las emociones del otro porque tú ya te aislaste, son perfiles psicopáticos, ¿vale? Y están ahí. Se me ocurre el caso de un paciente que nos dimos cuenta que su madre en su día se había comprado un libro que aprendía que nunca tenía que auxiliar al niño cuando lloraba en la cuna para que durmiese. Pues esta persona, cuando empezamos a trabajar los recuerdos de la infancia y retrocedimos hasta la supuesta primera vez que sintió determinada sensación, empezamos a darnos cuenta que esa psicopatía estaba en ese origen de no ser atendido, ¿vale? Imagínense de qué estamos hablando. Muy interesante. Bueno, ahora el tercer patrón que se descubrió con esta investigación hablaba de los niños que tenían apego inseguro ambivalente. Estos son niños que están muy preocupados cuando las madres desaparecen y se quedan bloqueados y no exploran, siendo ambivalentes cuando vuelve la madre y están entre la irritación, la resistencia al contacto, ahora me acerco, ahora me quedo pegado a mi madre. Son niños, vamos a ver, el niño reacciona así porque la madre se comporta de una forma inconsistente, unas veces muy sensibles y cálidas y otras veces muy frías. Entonces estos niños no tienen la seguridad de la disponibilidad que tienen de su madre cuando la necesitan, porque unas veces responden, otras no. Por eso se llama el apego inseguro ambivalente. Y hay que destacar que estas madres tienden a intervenir cuando el niño explora, que es una conducta fundamental, pero las interfieren. En este aspecto aumenta la dependencia y la falta de autonomía del niño, pudiendo constituir una estrategia no consciente de las madres para aumentar la dependencia del niño, asegurando la cercanía y utilizándole como figura de apego, ¿vale? Entonces, hemos hablado del apego seguro, donde el niño sabe que su madre está a disposición y explora el mundo, y es un niño que no suele llorar mucho. Hay otro que es el inseguro evitativo, que es ese niño que parece que no le importa que la madre esté, no la usa como referencia, en ocasiones rechaza el contacto con la madre, porque previamente también la madre lo ha rechazado con el niño, y son personas con un patrón defensivo. Y cuando hablamos del apego inseguro ambivalente, estamos hablando de la inseguridad más absoluta acompañada de la dependencia más absoluta, donde parece que la madre está interfiriendo en ese papel que el niño tiene fundamental de descubridor de la realidad. ¿Podemos concluir que es más delicado el tercero? Sí, el tercero, o incluso hay un cuarto. Hay un cuarto. Sí, hay un cuarto que son los apegos desorganizados y desorientados. Aquí recoge muchas de las características de los dos grupos de apego de inseguridad que hemos enunciado, por eso es un poquito una mezcla. Son niños que muestran mayor inseguridad cuando se reúnen con la madre tras separarse, muestran una variedad de conductas muy confusas y contradictorias. Por ejemplo, pueden mirar a otro lado mientras son sostenidos por la madre o se aproximan a ella con una expresión de tristeza o de monotonía. La mayoría de los niños comunican la desorientación mediante el enfado, se ofuscan bastante. Algunos lloran de forma inesperada tras mostrarse tranquilos o adoptan posturas rígidas y extrañas o movimientos estereotipados, ¿vale? Por eso es un cuarto, pero bueno, yo quería hacer referencia y llamar la atención sobre todo sobre los tres primeros, porque son bastante claros para ver cómo la conducta de la madre repercute directamente en la del niño, ¿vale? Y todas aquellas que no son apegos inseguros va a tener una conducta fundamental en cómo luego el niño desarrolla estrategias para afrontar el mundo, y el niño se convierte en adulto. Entonces los problemas de apego quedan grabados. Quedan totalmente grabados. ¿Desarrolla la personalidad de la persona? Efectivamente. ¿Pero eso está testado en un 100% o eso es aproximado? Eso está bastante, eso es la base de la terapéutica. Yo no puedo decirte ahora mismo si es un 100%, un 90%. También siempre en psicología depende mucho de los marcos teóricos con los que se trabaje, pero en mi caso sí puedo decir que yo exploro directamente en las primeras consultas siempre cómo ha sido la conducta de apego. Incluso
Es tan curiosa como, por ejemplo, en los casos que la persona ha desarrollado un apego que no ha sido seguro y ha estado acompañado de experiencias que no eran gratificantes, ni siquiera recuerdan cómo fue ese apego, es decir, hay una disociación y una separación, una desconexión de los problemas que ya se originan desde el propio nacimiento y que además son cogniciones, son ideas que las personas se repiten acerca de ellos mismos, que cuando tú le preguntas, pero vamos a ver, ¿tú cuándo entendiste que no sirves para nada? No lo recuerdan. Y algo se me ocurre aquí a vos de pronto, Elena. Normalmente es la madre la que marca esa pauta de apego, o hay ocasiones en las que el niño también indirectamente pues te marca la línea, ¿no? Porque igual hay niños en los que sí vas a atenderlos, sí acudes a su demanda, pero igual luego ellos, o por cualquier otra situación, rechazan, ¿no? Ese primer acercamiento, esa primera atención de la madre. Vale, supuestamente si el apego se estimula por el miedo, es una respuesta, digamos que instintiva, automática al miedo a la extinción, a la muerte. Entonces uno tiene miedo porque de repente se muere de hambre o porque siente una amenaza de la que tiene que ser protegido. Entonces, difícilmente, por ninguna razón, un niño va a rechazar la protección de la figura de apego, porque él mismo está haciendo esa llamada. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Como hemos estado hablando antes de, por ejemplo, el apego inseguro, evitativo, si el niño aprende en algún momento que él lanza esas llamadas de auxilio y no están siendo atendidas, la postura del niño es, vale, no me atiendes, yo tampoco te atiendo a ti. Entonces ahí es donde se aprecia un rechazo, porque si se ha establecido un patrón de apego seguro, el niño va a responder bien, porque está siendo atendido, cuidado. Es decir, el amor de los padres podemos entender que es un amor más incondicional, pero el amor del niño hacia la figura de apego inicialmente es un amor totalmente condicionado, o sea, está buscando, no es un amor romántico ni un amor que podamos poner más adjetivos que vínculo para la supervivencia. ¿Y puede haber un exceso de atención que desarrolle alguna patología negativa en el niño? O sea, claro, que igual antes de que llore o que llore por cualquier otra situación. Lo que estábamos refiriéndonos antes, cuando las madres interfieren en la conducta exploratoria que el niño hace por él mismo, es decir, por qué nos vamos formando y por qué vamos adquiriendo patrones adaptativos emocionales. Porque nosotros somos pequeños, detectamos algo que nos incomoda o nos asusta, como puede ser el hambre. Yo detecto que tengo hambre y lloro, ¿vale? Entonces, desarrollo un contacto con una emoción negativa. Mi madre viene y me suple esa necesidad, me da de comer. A continuación, me quedo tranquilo. He tenido un contacto, ha habido una experiencia negativa que se ha sabido tratar y a continuación me quedo tranquilo, ¿vale? Ese es el esquema que subyace en el apego. Si tu madre está interfiriendo en tu propia velocidad de demandar y además se supone que al demandar y ser cubierta esa demanda, tú te quedas tranquilo para hacer tu vida de bebé, tu vida de oír, de mirar, de atender, de sentir. Entonces, la interferencia por exceso te está bloqueando. Es como si te diera tu madre siempre de comer la comida masticada, no. Nos van a salir los dientes, nos va a doler, pero vamos a aprender a comer, vamos a probar un montón de alimentos distintos, vamos a crecer y vamos a saber lo que nos gusta. Esa independencia es lo que realmente nos permite crecer. Y qué complicado nos lo ponen todo desde pequeñito, ¿eh? Está claro que la vida es una carrera por la supervivencia. Sí, y me imagino que ser padre no es nada fácil. Hombre, yo como no lo soy, pues no te lo puedo decir. Hijo te puedo decir que no. Yo no sé lo que será ser padre, no, pero hijo también tiene su tela, ¿eh? Marinera. Oye, ahora seguimos desarrollando, si te parece, pero para darle cancha a algunos WhatsApp que van entrando. Sí. Que no sé si tendrá mucho que ver con lo que ya has explicado hasta ahora o puedes enlazar con lo que tienes después. Me preguntan por la empatía parental. Por la empatía parental. Sí. Vale. Bueno, primero explícanos un poco eso, para aquellos que estén menos puestos. Ok. Vamos a
No sé exactamente si es para, bueno, para tratarlo. La empatía es un sentimiento bastante interesante porque, de hecho, además justamente sería el opuesto a lo que estábamos hablando de esas conductas psicopáticas. La empatía es poder, voy a intentar explicarlo de una forma sencilla, empatizar con alguien es ser capaz de entender lo que la otra persona puede estar sintiendo. No significa que tengas que vivir exactamente la emoción, ni ponerte, ni sufrir plenamente como la otra persona, ¿vale? Significa poder identificar lo que esa persona está sintiendo. Cuando hablamos de psicopatía, por ejemplo, el problema, o determinadas patologías, pero bueno, afinamos aquí, son personas, algunos síndromes, son personas que no logran, aunque quieran, porque a veces es que tienen un gran interés en saber lo que está pasando emocionalmente en el otro, no logran conectar con el dolor de la otra persona, con la emoción de la otra persona. Incluso algunas se guían porque entienden que hay signos externos, como por ejemplo lágrimas, y la lágrima puede indicar que la persona llora, y llorar, ellos han oído que es sentir una tristeza, ¿vale? Por lo tanto, la empatía es fundamental, entendiendo siempre que no es que te cases con el otro, es que lo estás entendiendo, ¿vale? Mantienes la distancia, el otro es el otro con su emoción, tú eres tú con tu marco emocional y estás entendiendo. Entonces es una postura muy interesante para el tema parental y para la comunicación con los hijos, porque, y enlazamos un poco con la segunda parte, que a lo mejor nos podemos extender analizando lo que vamos a traer hoy. En esa relación parental, lo importante que es que los padres entiendan lo que le puede estar sucediendo al niño, porque muchas veces bueno, pensamos que lo sabemos, ¿vale? pero no le preguntamos. Entonces el niño está teniendo una conducta, en ocasiones es bastante sencilla entender por qué, pero en otras no entendemos qué es lo que le pasa al niño. Y es tan importante entenderlo como que el niño sepa que estamos haciendo un esfuerzo por entenderlo a él. Porque muchas veces desarrollan conductas que son problemáticas o un poquito menos cómodas, porque en el fondo creen que nadie les está preguntando lo que le pasa, y la manera que ellos tienen de enseñarlo, porque ahí captan la atención, es poniendo en marcha conductas que realmente pueden llegar a ser molestas, ¿no? O sea, a mí me gustaría entrar un poquito a explicar este tipo de criterios, por si a alguien le puede servir, no son los únicos. A mí me han gustado, la verdad, se parecen completamente a lo que yo hago en consulta con adultos, pero está enfocado a los niños. Entonces, si quieres empezamos, o hay alguna cosa por ahí. Bueno, antes de que hagamos esa introducción un poco más extensa, más detallada del apego y su cronología, bueno, preguntas que se me ocurren a mí que pueden estar en la calle, ¿no? Por ejemplo, el apego como tal, podemos entender que es bueno, malo, necesario. Necesario. O indiferente. Necesario, no, absolutamente necesario. Y cómo se desarrolla y cómo se gestiona en los primeros años de vida es fundamental, porque es donde aprendemos o nos hacemos nosotros en nuestra cabeza la composición de cómo es el mundo que nos rodea, y sobre todo cómo aprendemos los mecanismos para autorregularnos. Entonces, si el apego no está hecho correctamente, no vamos a saber cómo autorregularnos. Es decir, en problemas de apego infantil encontramos trastornos obsesivos compulsivos, adicciones, psicopatías, depresión, trastornos borderline, o sea, están absolutamente vinculados. ¿El miedo? El miedo, por supuesto. También. ¿Un apego defectuoso? Efectivamente, sí. Sí. Hay yo no sé si conté en su día el cuento de
de la niña que se cae jugando. Sí, simpática ella, pero lo puedes recordar que no Sí, era tan grande. bueno, básicamente era una niña que se cae, llega a casa llorando, su madre la mira, le dice, hija mía, ¿te duele la heridita? Te has hecho daño, ¿verdad? Ahí la madre reconoce esa necesidad que tiene la niña, pone en marcha un patrón de afecto, ¿vale? La niña entiende que su madre está entendiendo que a ella le duele, que está un poquito temerosa, que lo está pasando mal, y luego le dice, ven aquí, que vamos a curar esa herida, le ponemos un poquito de algodón con agua oxigenada. Entonces la niña está aprendiendo un patrón de autocuidado. Y ese cuento, bueno, pues lo confrontamos con la misma experiencia de la niña, pero en este caso es una niña que al llegar a casa, cuando llega con su pena, su dolor, su herida, lo primero que le dicen, por ejemplo, es, vaya tontería, eso no es nada, vete a jugar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Nadie reconoce lo mal que lo está pasando, nadie empatiza, uso esta palabra pues un poco para hacer un guiño al oyente que ha puesto el mensaje. Nadie empatiza con ese dolor, no se pone en su lugar y sobre todo no le enseña un patrón de autocuidado. En este caso, la persona va a dejar de hacer la llamada hacia esa figura de apego, es lo que explicábamos, cuando ya uno aprende que le pasa algo, emite una llamada, nadie le hace caso, ¿vale? No vuelvo a hacerla. Entonces ahí, en esas desconexiones, te quedas sin tener capacidad de empatizar con el afecto de los demás, ni de conocer mecanismos de autocuidado, automodulación. Creo que es muy ilustrativa la explicación, ¿no? No viene muy al dedo, como se dice coloquialmente. Pues si te parece vamos a desarrollar un poco más en el detalle. Sí, estábamos abordando primero el apego y ahora algunas nociones de disciplinas positivas que, bueno, tiene ideas interesantes, ¿vale? Oye, si quieres antes de desarrollar, que tenemos aquí a otro oyente, si quieres con brevedad, para que, oh, madre mía, qué tímidos son, todos al WhatsApp y nadie al teléfono. Eso es lo que te digo yo, la gente se va a creer que lo estoy inventando yo. Oye, que me dicen, Elena, que ¿cuál es la diferencia entre una madre y una cuidadora? Si hablamos de apego, honestamente yo creo que no tiene... ¿No debería? No, vamos a ver, está claro que depende en qué época de la vida exista la cuidadora, y en cualquier caso las figuras de apego no están solamente limitadas a una sola. Hay personas que su madre tuvo pues una posición de distancia, pero tuvieron la suerte de tener una abuela, una tía, entonces pudieron aprender. Siempre hay que ver cómo la persona vivió que su madre fuese una madre ausente. Si eso fue suplido, y me acuerdo ahora, por ejemplo, del tema del lama que entrevistamos el otro día, sí. Él con 5 años se aleja de su familia, pero no lo vivió mal porque la persona que vino a ocupar esa figura de apego, que era su maestro, jugaba con él, tenía contacto, hablaba, le daba afecto, le ayudaba. Entonces, en primer lugar, las figuras de apego no tienen por qué ser una, pero lógicamente, cuando hablamos de un bebé que inicialmente su madre le está dando el pecho, lo más probable es que ese bebé que todavía no tiene una estructura cognitiva, todavía no sabe que él es él y su mamá es su mamá, está todo fundido, todavía no ha desarrollado a nivel neuronal las estructuras más vinculadas con las conductas superiores, o sea, es lo más parecido a un animal. Lo más lógico es que ese bebé, el apego que tenga en los primeros meses de vida, sea con la madre, que es quien le está alimentando. Bueno, pues vamos a ver otra que tenemos por aquí. Bueno, me imagino que va a colación de lo que preguntábamos, que si un apego mal gestionado podría desembocar en el miedo, que tú decías que sí. Sí. Bueno, pues la pregunta relacionada con eso es que si el miedo hay que afrontarlo siempre, aún con temor, es que si no pasa nada. Claro, el miedo es una de esas sensaciones complejas porque nos desarman, pero no dejan de ser sensaciones subjetivas. El miedo existe siempre, ¿no? El miedo existe si nosotros creemos que está ahí. ¿Vale? El miedo, igual que la huida o igual que la paralización, son reacciones animales. O sea, estamos hablando de cerebro límbico, de amígdala, de lo más básico que tiene el ser humano. Y el miedo aparece cuando entendemos que hay una amenaza. ¿Vale? Entonces, hay que ver por qué aparece ese miedo
y hay que ver e identificar qué amenaza nosotros creemos que estamos teniendo en ese momento. A veces desarrollamos un patrón de miedo que viene de alguna vez haber sentido miedo cuando existió una amenaza real que no fue gestionada y se quedó ahí. Entonces, cuando ocurren cosas en nuestra vida que nos recuerdan o nos conectan con esa experiencia, aparece de nuevo el miedo, sin que exista realmente la situación amenazante. Lo que pasa es que nos está conectando con algo que existió en esa situación. Cuando hablamos, por ejemplo, de miedos, por ejemplo, vamos a pensar en determinadas fobias, en la aerofobia, miedos a volar. Sí. Pongo un ejemplo. Un paciente, vale, vengo con un miedo, no puedo volar, me da pánico. Me pongo malísimo y ya, bueno, estoy limitando los vuelos porque no soy capaz. Una persona que conoce perfectamente la ingeniería aeronáutica, una persona que cuando el avión despegaba, antes de haber desarrollado este miedo, sabía con qué velocidad, es una persona que racionalmente sabe el porcentaje tan bajo que tiene alguien de tener un accidente, ¿vale? Es decir, esta persona empieza a desarrollar un miedo hacia algo que racionalmente no entiende por qué le tiene miedo. Cuando empezamos a tirar, ¿qué es lo que ha hecho su cerebro? Le ha puesto delante algo que entiende racionalmente, pero se lo ha vinculado con una emoción que no sabe gestionar. Es como si se solapase y ha dicho, vale, tú conoces el avión, pero yo te lo voy a vincular con el miedo. Tú conoces el avión, pero te lo voy a vincular con qué significa para ti no tener el control. ¿Vale? Cuando empezamos a tirar, ¿dónde nos lleva el control? Esta persona ha perdido el control de su vida porque ha tenido que vivir con los padres en un momento en el que iba realmente a independizarse, iba a vivir por libre. ¿Vale? Entonces, fíjense lo curioso que es cómo el cerebro hace esa trampa, vincula una cosa con otra. Entonces, los miedos siempre hay que ver, como es algo subjetivo, dónde nos está llevando la atención ese miedo, qué está sucediendo en la vida que nos está conectando con una situación donde apareció un miedo que no supimos gestionar. Muy curioso, ¿eh? Sí. Interesante. Y un poco maquiavelo también. Sí. Un poco. Oye, que a mí me habían dicho desde siempre que el miedo existía y que el miedo lo tenemos todos, menos los locos y los temerarios, y que aprendimos a controlarlo. Claro. Pero vivimos con él. Vivimos con él. Más que a controlarlo, habría que aprender a entenderlo. Es decir, yo creo que cuando entendemos por qué estamos sintiendo el miedo, es cuando realmente somos capaces de desactivar el miedo. Y desde luego cualquier emoción no tiene que ser paralizada ni cortada. Cualquier emoción que se siente, si intentamos controlarla, automáticamente se nos queda almacenada. Qué complejo, que pueden desarrollar una patología ahora y el origen puede estar en la cara. Sí. Por eso es tan importante el tema del apego, que es cuando nos han enseñado a gestionar todas las emociones que eran inicialmente incómodas, y entre ellas está esa. Bueno, pues nada, que vamos a desarrollar eso. Aquí el señor que me preguntaba antes por la interpretación de las señales, ¿cuál es la diferencia entre madre y cuidadora? Interpretación de las señales. Decía que tenía señales claras de hambre, dolor al cuidador, que no sabe interpretar las señales, exacto. Es decir, una madre sí sabe interpretar las señales cuando tiene hambre o dolor, y a lo mejor la cuidadora no. Vale, claro, es que yo estoy asimilando que una cuidadora puede ser una figura de apego. Pensaba que la pregunta un poco iba por los abuelos, o sea, que personas que no son realmente la madre biológica pueda tener esa conexión. Una persona contratada, por ejemplo, ¿no? Claro, una persona contratada, tenemos que apelar a esa empatía o a esas neuronas espejo y a ese grado de desarrollo, y podemos encontrar personas contratadas externas a la familia que tienen una extrema capacidad para interpretar esas señales. Incluso a veces tienen mayor sensibilidad que las figuras biológicas de apego. Y efectivamente hay otras ocasiones en que si la persona no tiene esa habilidad y además no ha estado activada hormonalmente para responder,
puede estar ocurriendo que efectivamente no las entienda, pero va a depender siempre mucho de la alianza entre el niño y la persona y la capacidad que tiene esa persona para cuidar y atenderlo. Es decir, puede haber muy buenas cuidadoras, sí. Bueno, pues... Madre mía, siguen preguntando aquí. Venga, con mucha brevedad, Elena, para que puedan desarrollar. Nada, si no seguimos aquí. Lo primero son Los oyentes. Sí, Los oyentes señor. que se mojen el nombre y que llamen 928 70 75 21, que así yo creo que Elena también se motiva más y además lo puede entender mejor, porque en un WhatsApp siempre es interpretativo, ¿no? Pregúntale si el deseo es apego. Joder, que son rebuscados también nuestros oyentes, ¿eh? Si el deseo Es apego. es apego. Tiene tela marinera, ¿eh? La persona de este mensaje debería llamar. Debería llamar, ¿no? Claro, Sí. y que nos aclare a ver qué es lo que quiere preguntar. Sí, claro, claro, porque el deseo. ¿Qué tipo de deseo? Porque Claro. hay muchos deseos, ¿no? Exactamente. El deseo es apego. Cuando hablamos de deseo, claro, entramos en emociones. Cuando sentimos la emoción, tenemos que clarificar realmente qué es lo que hay detrás de esa emoción. Yo deseo a una persona y puede ser deseo conocerla mejor, deseo poseerla. Hay muchas veces que el deseo encubre unas ganas de dominar al otro, ¿vale? En cualquier caso, está respondiendo a una necesidad y vamos a poner en marcha cómo conseguir eso que deseamos en base a un patrón, ¿vale? Con lo cual, cómo nosotros gestionamos ese deseo sí puede estar relacionado con ese patrón de apego que aprendimos en su momento. Entonces, en alcanzar lo que deseamos, podemos encontrar conductas adaptativas o podemos encontrar que detrás de ese deseo está habiendo un déficit de otra cosa, si está siendo solapado, ¿vale? Pero el apego es, digamos, esa fórmula o esa ecuación que metemos en nuestra vida para ir solventando lo que nos va llegando, ¿vale? Entonces, lógicamente, va a tener una relación. Oye, Sí. qué bien, qué bien. Y no tiene, y deseo no tiene que ser apego. Otra cosa también es que hayamos desarrollado una relación de dependencia y a lo mejor eso lo estemos entendiendo como apego. Ojo, la dependencia emocional en el adulto no es exactamente el apego, ese patrón inicial de conducta que el niño aprende. Oye, no hay que te pille, Elena, ¿eh? Está clarísimo. Sí, no, me pillan, porque además siempre me quedo con la duda de si es realmente lo que están preguntando y si va el tema por ahí, sí, sí. Que son a bote pronto un poco así... Y luego, ojo, es la opinión y el conocimiento mío. Puede haber terapeutas que no estén para nada de acuerdo, claro, vamos a respetarlo. Pero desde luego yo respondo por lo que yo digo, eso sí. Por supuesto, y para nosotros la opinión válida es la tuya, que es la que está con nosotros aquí compartiendo, bueno, pues tus conocimientos, ¿verdad? Poniéndolos al servicio de Y los si no, oyentes. podemos hacer estupendos debates. También es verdad, pero físicamente, ¿eh? Sí, Que sí, como sí. quedan bien. Que ¿no? se vengan conmigo. No a través de los dispositivos móviles, que aquí vale todo. Bueno, pues vamos a recordarle a los oyentes que hablamos con la psicóloga Elena Rodríguez, que estamos ya, bueno, a la 1 de la tarde y 2 minutitos, que estamos tratando hoy el apego, en la sección habitual de psicología de Elena Rodríguez, Más que Palabras, Onda Guanche Radio, 106.5, www.ondaguanche.com o .es. Tenemos todavía tiempo para poder abordar Sí. esa temática que trae ahí, claro. Yo creo que sí que es interesante. Vale, vamos a empezar a hablar de esto y si os parece la semana que viene podemos seguir también, porque es interesante que un día nos levantemos, nos demos cuenta que tenemos niños, que los niños crecen y nos sintamos nosotros inseguros porque pensemos que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como debiésemos. Entonces, vamos a poner encima de la mesa un abordamiento donde tanto los padres como los niños tienen algo que decir. Importante. ¿Vale? Entonces, bueno, repito un poco, viene de la disciplina positiva, porque son filosofías que ya se desarrollaron desde principios del siglo XX, por darle un marco. El que tenga interés, pues por internet ya pueden ver la vida de Adler, de Dreyfus, de Nelson Lott. Vamos a ir a los criterios y vamos a partir de ellos. Los 4 criterios para una disciplina positiva es amable y firme al mismo tiempo, respetuosa y motivadora. Ese es uno de ellos. Conexión. Ayuda a los niños a ser tenidos en cuenta. Y aquí otro guiño
al oyente de la empatía parental. Es muy eficaz a largo plazo, enseña valiosas competencias sociales, respeto e interés por los demás, habilidad para resolver problemas, responsabilidad, participación, colaboración. Entonces, estamos poniendo encima de la mesa algo profundamente potente. O sea, es una manera de que los niños desarrollen competencias sociales, prácticas de disciplina, pero que sean respetuosas, ¿vale? Habilidad para resolver problemas, con lo cual la figura del padre no tiene por qué ser esa autoridad incuestionable, siempre tiene que ser, como decía el otro principio, amable pero firme. El niño necesita límites y necesita separar sus amigos de sus padres, ¿vale? El padre va a tener una figura fundamental porque es un referente, ¿vale? Entonces aquí nos hablan de qué es lo que podemos hacer para desarrollar sentimientos o acciones que puedan ser efectivas en los niños. Pues mantén la dignidad, ¿vale? Esto va dirigido a los padres, y el respeto por ti mismo y por el niño. Disciplina eficaz, trata metas a largo alcance. Céntrate en las soluciones en vez de los castigos. Conecta, investiga qué es lo que tu hijo quiere, que puede ser bastante diferente a lo que intentas enseñarle. Y trata de involucrar al niño para que aprenda a trabajar hacia soluciones. Incita a cooperar y a desarrollar destrezas de la vida, ¿vale? Volvemos a dar un papel de participación. Entonces, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Qué es lo que tratamos de conseguir del niño? Pues no es que te lo ganes, ¿vale? No es que le ganes a ellos, ¿vale? Esto no es una guerra. Es que te ganes que estén al lado, ¿vale? ¿Su confianza? Sí. A veces tenemos metas que no son tan adecuadas como pensamos, ¿no? Y que además no son tan adecuadas porque vemos que terminan con conductas negativas. Por ejemplo, cuando se busca la atención del niño, se entiende que solo me tienes en cuenta cuando me prestas atención, ¿vale? Dense cuenta, solo me tienes en cuenta cuando me prestas atención. Se va a aprender que la atención es igual a prestar atención, se sale del marco de la relación si no hay un contacto y una atención, estoy aquí, ¿vale? Si hablamos de poder, es cuando entiende, solo me tienes en cuenta cuando mando, o cuando permito, o cuando no permito que tú mandes. O venganza, no me tienes en cuenta, pero al menos puedo devolverte el daño que me has hecho. O cuando el niño aprende, se da por vencido, asume una conducta de incapacidad. Es imposible que me tengas en cuenta, me doy por vencido, ¿vale? Entonces vamos a empezar a intentar desactivar este tipo de cogniciones que no siempre tienen un resultado. Entonces, en primer lugar hay que conocer quiénes son nuestros hijos. ¿Conoces a tu hijo? ¿Alguna vez te has metido dentro de su mundo y has tratado de respetar y entender su punto de vista? ¿Sientes la curiosidad de saber quién es y estás muy ocupado para tratar de moldearlo? ¿O estás muy ocupado para tratar de moldearlo y ajustarlo a tus valores? Es decir, vamos a mirarlo de frente y vamos a ver quién es esa persona que está ahí. No estamos diciendo que no queramos a nuestro hijo, ¿vale? Estamos diciendo, míralo e intenta saber cuál es su mundo. Y luego otra pregunta que tienes que hacerte para poner en marcha estas estrategias es, ¿realmente tienes confianza en tu niño? ¿Crees que es un ser que tiene potencial para aprender y crecer en esta vida? ¿Tienes fe en él? Si tienes esa fe, es más fácil dejar de controlarlo y de castigarlo, ¿vale? Entonces, hay que apoyar, hay que respetar y hay que acercarse. Entonces, hay una cosa bastante interesante que es la actitud de ser generoso y firme. En ocasiones, ser generoso para algunos padres es fácil,
pero se tiene la dificultad de ser firmes. Si uno es excesivamente permisivo, puede caer en un error, puede olvidarse de ser generoso. ¿Vale? Igual estoy hilando demasiado fino. Yo creo que se entiende muy bien, ¿no? ¿Vale? La generosidad y la firmeza guían a los niños a cooperar y a conocer las fronteras donde pueden sentirse seguros. ¿Vale? Otra actitud interesante es enfocar el futuro en vez del pasado. El énfasis muchas veces es de hacer que el niño pague por lo que hizo, en vez de mirar las soluciones que se puedan dar en el futuro. ¿Cómo se puede conseguir esto también? Pues involucrando al niño en las soluciones. Es decir, estamos dando un paso más allá a pararnos en lo que hizo mal.